Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una bienvenida para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y hoy comenzamos el último libro, más bien el último capítulo del último libro de la Biblia. Sí, señores. Hoy comenzamos Apocalipsis 22. Y quiero felicitarles por llegar hasta aquí. Quiero darles gracias porque ha sido un trayecto largo, difícil, mis hermanos. No había dado una charla tan extensa y tan profunda de ningún libro de la Biblia aquí en videos. Esto generalmente lo hace uno en la iglesia, en su comunidad cristiana, pero nunca me había tomado todo el tiempo para desglosar, para analizar parte por parte y verso por verso de un libro, como lo hicimos con Apocalipsis aquí en Biblia Libre Prédicas. Espero que haya sido de bendición, espero que hoy sea de bendición. Ni siquiera sé si lo voy a alcanzar a terminar, pero comencemos por lo menos. Acompáñeme en oración. Amado Señor, Rey de gloria, de poder, de majestad, soberano y maravilloso, tú has sido bueno y hermoso para con nosotros y nos has bendecido con este estudio del libro de Apocalipsis. Te pedimos que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo y que nos enseñes por medio de tu palabra. Añade bendición y ayúdanos a interpretar de tal manera que podamos aplicar lo que estudiamos y aprendemos en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Habíamos quedado en Apocalipsis capítulo 21, obviamente. Habíamos hablado de la Nueva Jerusalén y las características de la ciudad de Dios. Esta ciudad santa que, según la interpretación que hemos venido dando al libro de Apocalipsis, es una metáfora, es simbólica y nos habla del pueblo del Señor. La primera metáfora que toma el Señor para referirse a esa nueva tierra es la de una ciudad santa. Y esa ciudad santa conformada por personas que han sido santificadas por la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Ahora, en el capítulo 22 vamos a entrar en otra metáfora. Y esta metáfora nos habla primero de un río, luego de un árbol y luego de un camino. Pero básicamente nos está hablando del paraíso, nos está hablando del jardín, nos está hablando del nuevo Edén. Pasa de hablarnos de la ciudad santa, de la nueva ciudad, pasa de un contexto urbano, por decirlo de alguna manera, a un contexto más bien rural. Pasa a hablarnos de algo lleno de árboles y de ríos. Todo lo contrario, generalmente, a lo que entendemos por una ciudad. Y esto es bastante interesante. Miremoslo. Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Después, fíjese muy bien cómo él está enmarcando una visión y está separándola de otra. Está hablando después de la visión de la Nueva Jerusalén, sin despegarse de ella. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Y este río limpio dónde está? Básicamente, si lo ligamos con el capítulo 21, pues nos está hablando de la Nueva Jerusalén, pero ahora comienzas a hablar de un río. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Esto se parece mucho al mar de cristal que hay en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? El mar de cristal. Por eso es que les digo, ese mar de cristal no puede ser literal. Es que no tiene como mucho sentido. Más bien está hablándonos en el mismo sentido. Un río limpio, un río que fluye para vida, un río de vida, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto nos lleva inmediatamente hacia el principio. Esto nos lleva inmediatamente hacia el Edén. Esto nos lleva inmediatamente hacia el Génesis. Es una expresión metafórica que nos está llevando allá, al Génesis, a ese paraíso de Dios que estaba rodeado de 4 ríos y en el cual también habían árboles y estaba la belleza de la nueva, o más bien de la creación de Dios en aquel momento. Esto nos lleva inevitablemente a traer a nuestra mente la imagen de ese paraíso que Dios había hecho. Ahora, fíjense que estamos en la Nueva Jerusalén que descendió a la tierra, que está en la tierra, que tiene un río, ¿cierto? Y dice que el río sale del trono de Dios. Y vamos a ver cómo ahora el trono de Dios está situado en la tierra. Pero comencemos mirando qué es el río, qué podemos entender como río. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río está relacionado con la palabra de Dios, está relacionado con Jesucristo y está relacionado con la vida que Cristo da.
Pero no solo eso. La palabra de Dios además sigue diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El río que fluye de Cristo es el Espíritu de Cristo. No podíamos terminar el libro de Apocalipsis sin hablar del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo ha estado guiando toda esta obra. Si bien el Padre aparece en su trono de gloria, si bien el Padre se manifiesta en Apocalipsis y el Cordero a su lado, también el Espíritu Santo de Dios es manifestado por medio de este río que trae sanidad, que trae bendición, que trae restauración para todas las naciones. Y ese río nos lleva inevitablemente a Ezequiel capítulo 47. De ahí es de donde toma Juan la figura del río. Mire lo que dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de los que miran al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000, y ya era el río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino nadando. Es esta misma visión. Es lo mismo que estaba viendo Ezequiel. Recuerden, Juan no está sellando las palabras de la profecía es interpretable, pero las está encriptando para interpretarlas bajo los lineamientos del Antiguo Testamento, bajo las imágenes, los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Y aquí está utilizando Ezequiel 47, el río de Dios que fluye desde el centro del templo y que sale para bendecir a las naciones. Y si usted sigue leyendo aquí, encontrará que las aguas de este río en el capítulo 47 de Ezequiel traían sanidad y vida a las naciones. Eso es lo que hace el río del Espíritu de Dios, y lo que nos está mostrando este río ahora en el libro de Apocalipsis es esa sanidad para todos los que están habitando la tierra, esta nueva tierra, para la Jerusalén celestial, para aquellos que somos salvados por la gracia del Cordero. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, todos seremos sanos y navegaremos en el río del Espíritu. Si aquí en la tierra estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, allí estaremos sumergidos en el río del Espíritu Santo. Él es el que nos dará la vida que ha ganado Cristo para nosotros y que el Padre decidió darnos. Vemos plenamente la acción de la Trinidad divina en estos primeros pasajes del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en el consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se determinó la salvación del hombre. Y ahora aquí, al final de la historia, al final de la palabra de Dios, cuando ya todo ha sido consumado, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrarán en vida, salvación y redención para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo no glorificar al Señor por eso? También Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua, yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El río del Espíritu salta para vida eterna. Aquí nos está hablando precisamente del mismo concepto. La eternidad recibida por la obra salvífica del Espíritu Santo en nuestra vida, por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz y por la obra salvífica de la elección del Padre. Aquí nos está hablando ese río precisamente de la vida eterna, el río de vida. Pero no es la única imagen que hay en este capítulo sobre la vida eterna. El verso 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a un lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí aparecen otras dos imágenes muy interesantes.
Primero aparece una calle. Y note lo particular del simbolismo. Si estamos en la Nueva Jerusalén y dice que hay un río y al lado de ese río hay una calle. Básicamente es la única calle que aparece en la Nueva Jerusalén. No hay más calles. ¿Qué ciudad conoce usted con una sola calle? Bueno, seguramente existe alguna. Sin embargo, no es lo más común. Si hay una sola calle, hay una sola vía, hay un solo camino, hay una sola ruta. No hay varias rutas, solamente hay una ruta. Y es que eso es precisamente lo que el Señor Jesús ha enseñado, lo que la palabra ha enseñado. Esto nos trae a la mente Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que ande por este camino no se va a extraviar porque es un solo camino. No importa qué tan torpe sea, no se va a extraviar. En ese momento, en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo nivel de existencia, no podremos perdernos, no podremos pecar, será imposible porque andaremos en un solo camino, no habrá más opciones y voluntariamente caminaremos ese camino. Aquí ya escogimos y allí simplemente disfrutaremos. Isaías ya lo decía, pero ¿cuál es ese camino? Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola calle, porque hay un solo medio de salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo camino para ser salvo, Jesucristo. Hoy nos quieren vender más caminos. Hoy nuestros amigos legalistas y judaizantes quieren vendernos Jesucristo más las obras. Jesucristo más guardar el Shabbat. Jesucristo más pagar el diezmo. Jesucristo más cumplir la ley. Nos quieren vender más caminos. Otros dicen, no. Hay más caminos. Jesucristo es un camino. Mahoma es otro camino. ¿Sí? Cada religión es un camino. Todos los caminos conducen a Dios. No, no es cierto. No todos los caminos conducen a Dios. Perdóneme, solo hay un camino hacia el Padre. Solo hay una ruta de salvación. Solo hay una ruta de vida eterna. Y solo caminando por esa ruta no nos perderemos jamás. Ese es Jesucristo. No hay más opciones. No hay más opciones. No es Cristo más algo. No, es solo Cristo. Ese es uno de los principios fundamentales de la Reforma Protestante. Solo Cristo salva. Algunos hermanos dispensacionalistas quieren agregar otras cosas, ¿no? Se pueden salvar si creen en Cristo o se pueden salvar si alguien es judío. Si alguien es judío, entonces también es salvo. Entonces ya no solamente hay un camino de salvación que es Cristo, sino además ser judío puede darte la salvación. Hay otros que dicen, solo Cristo salva, pero si no te salvas cuando estás aquí en la tierra, después de que la iglesia sea raptada, puedes permitir que te corten la cabeza y serás salvo. Entonces ahí hay otro camino de salvación. Cristo más cortarme la cabeza. Entonces hay más formas para ser salvo. No, mi hermano. Todo eso es una perversión a lo que la palabra nos ha estado enseñando desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí hemos estudiado Génesis prácticamente versículo por versículo también. Ahora vamos en Apocalipsis. Hemos hecho estudios en nuestros devocionales de Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther. Estudiamos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Ahora estamos estudiando el libro de Romanos. Todos esos libros que hemos estudiado virtualmente los hemos estudiado verso a verso. Y verso a verso, libro por libro, el mensaje es el mismo, hermano. Solamente en Cristo hay salvación. Cristo era el prometido, era el deseado de las naciones, era el profetizado a Eva, era el profetizado en los antiguos textos en el Antiguo Testamento. Cristo, Él es nuestra salvación. No hay más formas. No importa cuántas cosas buenas hagas, no puedes pagar por tu salvación. No importa cuántos actos de bondad manifiestes, seguirás siendo un deudor delante del Señor, porque tu maldad siempre será más grande que tu bondad. Así que necesitas que la bondad de Cristo te sea imputada. Ahora bien, aquí podemos notar
que en esta nueva figura, en este nuevo paraíso, no hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos que hay un río, vemos que hay una calle y vemos que hay un árbol que es el árbol de la vida, pero no hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya conocemos el bien y el mal, ya experimentamos mientras estuvimos aquí en la tierra el mal, pero allá no habrá mal, ni siquiera en nosotros habrá mal. ¡Qué bueno es eso! ¿Sabe cuál es el problema más grande de estar aquí en la tierra? Luchar con nosotros mismos. El problema no es la lucha con el diablo, ni con el mundo siquiera, porque sabemos que finalmente podemos triunfar y Dios ha triunfado por nosotros, Él nos ha dado la victoria. Pero nuestro principal enemigo aquí en la tierra somos nosotros, es nuestra naturaleza humana, carnal, caída, pecaminosa. Pero en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo paraíso, en ese nuevo Edén, ya no habrá eso. No estaremos en esa lucha constante contra nosotros mismos a no pecar. Ya no existirá la lucha, ya no existirá esa tensión que todos los cristianos tenemos. Mire, todos los cristianos, todos, sin excepción, vivimos una tensión constante. Por un lado, amamos al Señor, queremos hacer su voluntad, queremos obedecerle, pero por otro lado está la tentación del mundo, de la carne, nuestra concupiscencia. Por eso Pablo decía, es que las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer, esas son las que hago. Estamos en esa tensión continua todos los días de nuestra vida, pero entonces, en aquel entonces, no viviremos más esa tensión. Nuestro deseo será única y exclusivamente servir al Señor. No habrá más deseo. Y no porque seamos robots, sino porque ya lo elegimos aquí. Esa fue una elección de nuestra propia capacidad al ser lavados por la sangre de Cristo. Ahora bien, lo que sí aparece es el árbol de la vida. El árbol que ya habíamos visto en Génesis. El árbol de la vida. Y como lo vimos cuando estudiamos el libro de Génesis, el árbol de la vida no es que sea Cristo literalmente, pero sí representa a Cristo. Volvemos entonces al estado anterior de la caída. Volvemos a la condición que el Señor había preparado para nosotros desde antes, pero ahora con la experiencia de una vida sufrida, luchada, sabiendo lo que es el bien y el mal. Pero ahora todos tendremos acceso a ese árbol de la vida. No es un árbol literal, lo que está hablando nuevamente es una metáfora, así como es una metáfora que Jesús sea el camino, porque literalmente no es que sea un camino, sino que simbólicamente es la única manera de ser salvo. Así como el río es una metáfora, no es que el Espíritu Santo sea literalmente un río, pero sabemos que cuando tenemos al Espíritu Santo hay vida en nosotros y tenemos vida eterna. De la misma manera, el árbol no es literalmente un árbol, sino es una metáfora para darnos a entender el fruto de la bendición de Dios Padre sobre toda su creación. El árbol de la vida es el regalo del Padre para sus hijos. Por eso tiene 12 frutos ese árbol de la vida. 12 nos representa pueblo. Aquí hay comida para toda gente, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Aquí hay alimento para todo tipo de personas. Porque en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo paraíso, en ese nuevo lugar, en esa nueva tierra, estaremos todo tipo de personas allí reunidas adorando al Señor. Por eso dice también Apocalipsis en el 2:7, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se da cuenta cómo la nueva Jerusalén es al mismo tiempo el paraíso de Dios? El paraíso es la nueva Jerusalén y la nueva Jerusalén es el paraíso de Dios. Apocalipsis está diciendo que en esa nueva Jerusalén estará el árbol de la vida. En el texto parece que indica que el árbol está a un lado y al otro del camino, cosa que es muy extraña. Algunos podrían decir que simplemente a un lado está el río y al otro lado está el árbol. No importa a qué lado está el árbol. El caso es que ahí está el árbol, en el centro del paraíso de Dios. Porque es el objetivo, es el regalo de Dios. Él nos dio de comer del árbol de la vida, como dice ahí Apocalipsis 2:7. Cuando Jesús dice al ladrón a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué le está diciendo? ¿Que estará simplemente en el cielo? Está diciéndole que donde está el trono de Dios, donde está Él, ese es el paraíso. Que no existe un mejor lugar que estar con Él. Luego en el verso 3 dice,
y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y aquí retomamos una idea que acabo de mencionar. El trono de Dios estará en la Nueva Jerusalén, que es al mismo tiempo el paraíso, que es al mismo tiempo el nuevo Edén. Allí estará el trono de Dios, que es al mismo tiempo la nueva tierra. ¿Se acuerdan que les dije que el nuevo cielo y la nueva tierra iban a estar unidos? Hay una intersección, una unión completa entre el nuevo cielo y la nueva tierra. Que por eso los que seamos salvos pasaremos la eternidad en la nueva tierra, que al mismo tiempo es el nuevo cielo. Porque sí hay versos que dicen que estaremos en la eternidad en el cielo con el Señor. Claro que sí, porque es que el cielo de Dios y la tierra nueva serán la misma cosa, porque el trono del Cordero y del Padre estarán aquí en la Nueva Jerusalén, es decir, con su pueblo. El río de Dios saldrá desde su trono. Donde está el trono de Dios, ese es el paraíso, ese es el cielo. Y nosotros seremos sus siervos. Esta imagen es maravillosa, sin más maldición, sin más dolor, sin más sufrimiento. Hay personas que me enviaron, frecuentemente me envían, un video de el doctor Briceño, donde el doctor Briceño, que es alguien con quien tengo profundas diferencias teológicas y creo que ha dicho varias terribles herejías, el señor Briceño explica que la eternidad no será en el cielo sino en la tierra y dicen, miren esta herejía, me mandan a mí. No he hecho videos sobre eso porque simplemente no es una herejía. No lo es. Literalmente la eternidad será en la nueva tierra que al mismo tiempo será el nuevo cielo. Por eso el trono de Dios, como dice Apocalipsis, estará ahí en la nueva Jerusalén. Y todo esto es simbólico, obviamente. Verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dos cosas maravillosas que sucederán en ese nuevo espacio, en esa nueva tierra, en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo paraíso. Veremos su rostro. En el Antiguo Testamento no se podía ver el rostro de Dios. Los profetas pensaban que si veían el rostro de Dios morirían. Es que literalmente la santidad de Dios es tan grande, tan maravillosa, tan majestuosa, que alguien como nosotros, en este cuerpo pecaminoso y mortal, no puede soportar el rostro de Dios. Ver su gloria directamente es algo que nos mataría. Por eso me parece curioso cuando algunas personas dicen haber visto una nube donde estaba la gloria de Dios. Estarían muertos. Es imposible. Es imposible. Además, la tarea de la nube no es mostrar la gloria de Dios, es todo lo contrario, es ocultarla. Por eso Jesús despeja la nube, viene en las nubes, como abriendo las nubes diciendo, aquí está la gloria de Dios. Cuando Jesús venga, cuando Él regrese, va a despejar, va a venir de las nubes y va a mostrar la gloria del Padre, que es Cristo. Cristo es la gloria del Padre. La gloria de Dios es Cristo. Y lo vimos aquí en la tierra, pero ahora le veremos tal cual es. Veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes, como ya lo había dicho antes el libro de Apocalipsis. Es decir, lo imposible se hace posible en una nueva creación y en una nueva criatura con un cuerpo glorioso y completamente diferente al que tenemos aquí en la tierra. Le veremos, mi hermano, le veremos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Es exactamente lo mismo. Juan retoma lo que él ya había dicho y lo dice en otras palabras. Ahora no le podemos ver físicamente, pero cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. Si bien hemos sido hechos a su imagen y semejanza se ha deteriorado por el pecado y cada vez es menos visible en nosotros, aunque permanece. Pero cuando Él restaure todas las cosas, cuando tengamos un cuerpo glorioso, cuando sea erradicada por completo nuestra naturaleza caída y pecaminosa, entonces seremos realmente semejantes a Él y por ende podremos verle. Y esto no implica que seamos dioses como algunas falsas doctrinas enseñan. No es que el libro de Apocalipsis esté diciendo que nosotros nos vamos a convertir en dioses en esa tierra nueva, o que la naturaleza de Dios como Dios estará en nosotros. No,
Más bien que habrá una unidad perfecta y plena entre nosotros y nuestro Señor, de tal forma que seamos transformados en santidad y ahí podamos ver su rostro. Pero no es que nos vamos a convertir en deidades. No es que convirtamos nuestro ser en Jehová Junior, como alguien dijo por ahí, o como enseñan los amigos mormones. Todos nosotros somos Jehová en potencia y tendremos planetas para nosotros y universos para nosotros. Eso es mentira, eso la Biblia no lo dice en ningún lado y suena más a cuento chino. Qué pena con todos los amigos mormones. Respetamos mucho su creencia, pero no es cierta. Y honestamente suena absolutamente fantasiosa. Es una fábula, como dice la Escritura, para usar términos bíblicos. Que me entiendan. En el verso 5, Juan dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Es literal esto? ¿No habrá sol ni luna, como decía el capítulo 21? No lo sabemos en sí. Pero yo creo que esto no puede interpretarse literalmente, porque hemos venido interpretando todo alegóricamente. ¿Por qué vamos a interpretar esto literalmente? Cuando vemos en la palabra de Dios la luz o el día, nos hablan de la bondad, nos hablan de la verdad, nos hablan de poder ver con claridad las cosas. Por eso nosotros somos hijos de luz, por eso somos nosotros la luz del mundo. Jesús es la luz. Pero cuando hablamos de la noche, estamos hablando de las tinieblas, y cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando del secreto, de lo que se hace a escondidas, de hacer las cosas que nadie pueda ver lo que estoy haciendo. Estamos hablando de la maldad. En ese sentido, este texto puede estar indicando simplemente que no va a haber más maldad y que todo será a la luz plena, que todos nos conoceremos tal cual somos, que no habrá nada escondido para nadie, que todo será claro y diáfano en la eternidad. ¿Y por qué puedo sostener el hecho de que no es literalmente que ya no haya día ni noche? Pues porque el mismo libro de Apocalipsis, en el verso 20 y en el capítulo 20, verso 10, nos dice que sí habrá día y noche. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán arrojados día y noche por los siglos de los siglos. Al fin, ¿va a haber o no va a haber día y noche? Porque Apocalipsis 22 parece decirnos que no va a haber día y noche, pero Apocalipsis 20 dice que los que sean condenados serán condenados día y noche. Entonces, para los condenados sí hay día y noche, y para los no condenados solo día. No tiene mucho sentido. ¿Acaso el día y la noche no son enmarcadas por el sol y la luna? ¿Pero acaso el libro de Apocalipsis no nos había dicho que ya no habrá sol ni luna? ¿O es que el sol y la luna será trasladado únicamente al lugar donde están los condenados? Bueno, creo que ninguna de esas cosas es cierta. Simplemente es una tipología. Simplemente nos está revelando, en primer lugar, que los condenados serán condenados todo el tiempo, que no habrá ningún tiempo para no ser condenados. Y en otro sitio, en Apocalipsis 22, nos está hablando de que ya no va a haber más maldad. Eso es todo. Lo más probable es que este texto sea más literal que el texto de Apocalipsis 22, porque día y noche sí nos está hablando de todo tiempo. ¿Es posible que siga existiendo el sol y la luna? ¿Es posible que la luz que emana el Señor no esté haciendo referencia a una luz material, sino simplemente a la luz de la vida y de la iluminación a nuestro ser que da la presencia de Cristo mismo? Es posible. Pero si usted cree que simplemente va a desaparecer el sol literalmente y la luna literalmente, tampoco es una herejía. Es decir, puede ser. No hay problema con eso. Ya en el verso 6, Juan sigue profundizando en el concepto y dice, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En un momento, en la charla, en el análisis, en la disertación de Juan, Juan está argumentando que estas palabras que él está diciendo son la verdad, que él no está mintiendo,
que esto no es una fábula, que esto no es un cuento chino, que esto es la verdad. Y que el Señor que se reveló a los profetas del Antiguo Testamento, que Él está usando para encriptar esta nueva revelación, es el mismo que envió al ángel para mostrarle a Él lo que ahora Él está diciendo. Las cosas que pronto van a suceder. Por eso, nosotros creemos firmemente que el libro de Apocalipsis es un libro inspirado por Dios, es palabra de Dios, es Biblia, es un libro revelado sin lugar a duda. Juan lo está diciendo de manera enfática y ya hemos estudiado por qué creemos que evidentemente este es el apóstol Juan. Ahora, todas estas cosas van a suceder pronto y ese pronto es una palabra clave, una palabra que se va a repetir una y otra vez. Se ha venido repitiendo ya en el libro de Apocalipsis, pero que ahora en el capítulo 22 se enfatiza, esto es pronto, pronto, pronto. ¿Cómo no creer que su regreso es pronto? Si los apóstoles, si Juan escribiendo el Apocalipsis pensaba que todo eso iba a ser pronto, ¿cómo no pensar nosotros que va a ser pronto? Si no fuera un problema dar el día y la hora, como algunos dicen, Juan lo hubiera dado. Pero es que el asunto es que nadie sabe el día ni la hora. Solo sabemos que será pronto. Eso es lo que realmente sabemos. Él regresará. Él no incumple sus promesas. Él ha prometido volver por nosotros y lo hará. Más de 300 profecías de Jesús se cumplieron. Se cumplirá a la de su regreso. No hay la más mínima posibilidad de que Él no vuelva. Esto será pronto. Todo lo dicho en el libro de Apocalipsis se va a cumplir. Nada quedará sin cumplirse. Y repite en el verso 7 esa proximidad de su regreso, pero ahora en palabras del mismo Señor cuando dice, he aquí vengo pronto. Vengo pronto. Y luego lanza la sexta bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La sexta bienaventuranza. Recuerden que hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Sí, señores. Y esta es la sexta. Bienaventurado el que guarde las palabras de esta profecía. En el capítulo 1, verso 3 está la primera. Y dice, bienaventurado el que lee y oye. Y aquí la sexta complementa la primera. Porque la sexta bienaventuranza dice, el que guarda. Así que aquí vemos 3 características básicas alrededor de la palabra de Dios. La palabra debe ser leída, la palabra debe ser oída y la palabra debe ser guardada. En Apocalipsis nos está mostrando eso. Y nos está mostrando esto alrededor de la palabra del Señor porque Apocalipsis es palabra del Señor. Pero específicamente está hablando de esta profecía. Si bien aplica a toda la escritura, debemos entenderlo específicamente para el libro de Apocalipsis. Hay personas en iglesias que no les gusta leer Apocalipsis. He escuchado a pastores que me dicen, yo no predico Apocalipsis. No me gusta predicar Apocalipsis porque respeto las opiniones diversas que hay de Apocalipsis. Eso es un error, perdón. Si usted es pastor y usted ha dicho ese tipo de cosas, usted se está equivocando y se lo digo así sin pelos en la lengua. Está cohibiendo a su congregación de ser bienaventurados al leer, oír y guardar las palabras de Apocalipsis. Porque como lo hemos visto, Apocalipsis es una epístola. Es una epístola de esperanza. Es una epístola de luz. No es un libro para meter miedo, como algunos lo utilizan. Si bien hay personas que interpretan el Apocalipsis simplemente para meter terrorismo espiritual, cuando interpretamos correctamente las palabras de esta profecía, lo que viene a nosotros es la esperanza de la redención pronta que traerá nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por nosotros. ¿Cómo cohibir a una congregación de semejante bendición? No me cabe en la cabeza. Yo sabía, cuando comencé a estudiar aquí en Biblia Libre Prédicas este libro de Apocalipsis, que sería muy polémico, que seguramente mucha gente no estaría de acuerdo y seguramente mucha gente sigue estando en desacuerdo con lo que yo predico. Pero mi propósito no es convencer a los que están en desacuerdo. Mi propósito es bendecirlos, así sea en un poquito. Que puedan ver la luz de la escritura y del libro de Apocalipsis.
y que entiendan, que oigan, que lean, pero sobre todo que guarden. Porque sí, mi hermano, Apocalipsis también tiene mandamientos. Apocalipsis nos está llevando hacia una vida de santidad. Apocalipsis nos está llevando hacia una vida de dependencia de Dios, de absoluta sumisión a Cristo. Apocalipsis nos está enseñando que las tribulaciones, que los problemas o que los sufrimientos de este mundo hacen parte del plan de Dios y que nosotros entonces descansamos y esperamos el rescate pronto del Señor. ¿Cómo cohibir a una congregación de semejante contenido? Yo me he gozado, mis hermanos. Me he gozado profundamente estudiando este libro. Creo que hemos reconocido cosas maravillosas y prácticas. Porque sí, mi hermano, el libro de Apocalipsis sí tiene cosas prácticas como esto que estoy enseñando. La necesidad de enseñar el libro. La necesidad de leerlo. Si usted no lo ha entendido todavía o no está de acuerdo conmigo, pues sígalo leyendo, estúdielo, busque fuentes diversas, nútrase de otros textos que lo analizan. Porque no es el libro de sobra en la Biblia, como algunos lo ven. El libro que todo el mundo le tiene miedo y que nadie quiere predicarlo. No. La palabra nos insta a predicar todo el consejo de Dios. Como predicador, y ustedes como pastores, no pueden esquivar el libro de Apocalipsis. Qué pena. No le hagan ese daño a su congregación. Pero sigue Juan en el verso 8 diciendo, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. De nuevo, se identifica como en el capítulo 1. Ahora está terminando de una manera similar a la forma en la que comenzó. Yo soy Juan y yo vi estas cosas, a mí me consta. Si este no fuera Juan el apóstol, el hecho de decir que es Juan, pues no tendría tanto valor. Si fuera otro Juan, sí que importa. Pero si es Juan el apóstol el que vio esto, sus palabras, por el mérito mismo de ser un apóstol, y por el hecho de haber convivido durante 3 años con el Señor, le dan una absoluta credibilidad a esta profecía. Es otra de las razones por las cuales pienso claramente que es Juan el apóstol. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. De nuevo. Ya lo había hecho la semana pasada. Apenas unos versos antes se había postrado a adorar al ángel y ahora vuelve e intenta adorar a otro ángel. Y vuelve y recibe una exhortación de parte del ángel. ¿Por qué vuelve a hacerlo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto con todo esto? Como lo vimos la semana anterior, nos quiere mostrar lo fácil que es caer en la idolatría. Facilísimo. Facilísimo, damos nuestro corazón o damos el primer lugar de nuestro corazón a otro que no es el Señor. Facilísimo, estamos poniendo a nuestro esposo o a nuestra esposa por encima de Dios. Facilísimo, estamos colocando a nuestros hijos por encima de Dios. Facilísimo, estamos colocando el ministerio o la obra por encima del Señor. Decimos que no, que el Señor es el primero, pero a la hora de la práctica, a la hora de la verdad, estamos postrados ante otras cosas que no son Dios. Postrados ante el trabajo, porque es prioridad el trabajo, porque la iglesia es secundaria, porque buscar al Señor es secundario, porque orar, bueno, no me queda tiempo para orar, pero tiene que quedarme tiempo para trabajar, claro que sí. No me queda tiempo para estudiar la palabra, pero tiene que quedarme tiempo para mi diversión o mi entretenimiento o mis placeres. Para eso sí tengo que tener tiempo. Qué fácil caemos en la idolatría, qué fácil cayó el mismísimo apóstol Juan en una idolatría que gracias a la misericordia de Dios fue exhortada por los mismos ángeles. Interesante es ver que pese a que este hombre que creo profundamente es el apóstol Juan, un hombre que vivió con Cristo, que caminó con Cristo, que conoció personalmente al Maestro, si bien eso le da una autoridad y una legitimidad superior a cualquier otro autor, al mismo tiempo era tan humano. Al mismo tiempo colocó en un libro sus propios errores. O sea, yo me pongo en el lugar de Juan y digo, si yo me equivoqué 2 veces adorando a ángeles y los ángeles me llamaron la atención diciendo no te postres delante mío, pues yo prefiero como que no escribir eso en el libro, ¿sí o no?
sea, ¿para qué escribo eso? Pero la Biblia no es así. La Biblia es tan honesta, es tan sincera, que ha sido tan inspirada por Dios, que los autores del texto colocan sus propios errores en el mismo. Eso no es común. En el ámbito de la historia se dice que la historia la escriben los vencedores, los que ganaron, y se describen a ellos mismos como los héroes y los protagonistas. Pero no es así la historia de la Biblia. Ellos nunca se describen a ellos mismos como los protagonistas de la historia. Ellos escriben sus propios errores, sus propias equivocaciones, so pena de quedar mal ante los hombres, pero a ellos no les interesa eso. Su relato es absolutamente honesto, tan honesto que escriben cada vez que se equivocaban. Y aquí lo está haciendo Juan. Esto le da autenticidad y autoridad al mismo libro. El hecho de que Juan no está escondiendo su humanidad. Y luego dice el verso 10, y me dijo, no selles, clave eso, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esto es un trabalenguas, hermano, y es difícil de interpretar. Hay diferentes teorías alrededor del asunto, pero creo que la clave de la interpretación de este texto, sobre todo el texto 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, que pareciera indicar que los santos se van a quedar santos y los inmundos se van a quedar inmundos. Para interpretarlo correctamente, creo que hay que interpretarlo a la luz de lo que él quiere decir cuando expresa no selles las palabras de esta profecía. Porque lo que está haciendo es una alusión a la profecía de Daniel. En Daniel capítulo 12, el libro se sella. En Daniel capítulo 12, Dios le dice a Daniel, sella las palabras de este libro. Es decir, la gente no va a entender lo que este libro quiere decir. Pero en Apocalipsis, Juan dice que el Señor le dijo, no selles las palabras de este libro. Es decir, el Apocalipsis es entendible. Si bien está encriptado, no está sellado. Debe haber una manera correcta de interpretar el Apocalipsis porque no es un libro sellado. Es más, el hecho de que el libro esté ahora abierto y sea interpretable implica a su vez que Daniel capítulo 12 tampoco está ya más sellado. ¿Recuerda usted los 7 sellos? ¿Recuerda los 7 sellos? ¿Recuerda cómo Jesucristo era el único digno de destapar los sellos? Y ahí nos estaba hablando exactamente de lo mismo, de la profecía sellada de Daniel. Una profecía que ya no está sellada. Ya no está sellada. Así que si no está sellada y Daniel 12 nos habla del sello, mientras Apocalipsis 22 nos dice que ha sido quitado y Apocalipsis todo nos muestra que el Señor mismo quitó los sellos, Daniel 12 tendría que explicarnos eso de que el justo sea injusto todavía. El injusto sea injusto todavía, el justo sea justo todavía. Y es que cuando vamos a Daniel 12, en el capítulo 12, verso 10 dice, muchos serán impíos y los emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Se da cuenta de la relación que existe entre Daniel 12 y Apocalipsis 22? Volvamos a leer el verso 11 de Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Ahora leamos Daniel capítulo 12, verso 10. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está hablando de lo mismo. Es lo mismo. Solo que en Daniel el libro está sellado y en Apocalipsis no. En Daniel está sellado el libro, pero el Señor le dice, los entendidos entenderán. En Apocalipsis el libro está sin sellos, pero el Señor dice básicamente lo mismo. El impío seguirá siendo impío. ¿A qué se refiere?
se refiere a que entender la profecía, tanto de Daniel como de Apocalipsis, no depende del intérprete. No depende de aquel que se acerca a esta luz o a esta profecía, depende del Señor que da luz alrededor de la profecía. La interpretación del texto profético y del texto apocalíptico no se basa en las capacidades del intérprete meramente, sino en la luz que el Espíritu Santo da a aquellos que se acercan al texto. Y esa luz está relacionada con su santificación personal. Solo aquel que puede ser santificado, que puede ser liberado del dominio del pecado, puede comprender las palabras de esta profecía. Por eso las personas que no conocen de Cristo se matan la cabeza intentando interpretarla. Por eso hay tantas malas interpretaciones del libro de Apocalipsis, porque el impío sigue siendo impío. Porque no hay luz del texto a menos que el Espíritu Santo traiga luz sobre el mismo. El impío seguirá siendo impío. A eso se refiere. En el verso 12 sigue diciendo, pero ya parece cambiar de tema. Habla el Señor y dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. De nuevo, por tercera vez en el capítulo, yo vengo pronto. Y aquí maneja tres conceptos el Señor, que aquí está hablando es Cristo. Concepto de recompensa, concepto de obra y concepto de tiempo, prontitud. Yo vengo pronto y recompensaré a cada uno según sus obras. Aquí no está hablando de castigo, está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando de la nueva tierra, del nuevo Edén. Y Jesús dice, todo esto va a pasar. El entendido lo va a entender, el que no lo pueda entender, pues no lo va a entender. Pero esto va a pasar. Yo les voy a dar la recompensa. Algunos tendrán una obra más grande que otros, si bien todos serán salvos allí. Y cada uno va a tener la recompensa según su obra, porque Dios no es injusto. Y todo esto pasará pronto. Él viene pronto y su galardón con él. Él no se olvida de tu esfuerzo. Él no se olvida de tu trabajo. Él no se olvida de tu dedicación, mi hermano querido. Y eso que nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Y aún así Él tiene en cuenta todo, hasta lo más mínimo que hacemos por Él. Estoy seguro que seguramente Pablo y Juan y los apóstoles recibirán una maravillosa corona. Si yo llegara a recibir un pequeño anillito, quedaría feliz. Y sé que esa corona es tipológica y el anillito el que estoy hablando también, obviamente. No sé, y la Biblia no expresa exactamente cuáles sean esas recompensas diferenciadas entre las obras buenas de los salvos. No dice exactamente el texto cuáles sean, pero lo tipifica con una corona. Así que yo tipifico mis obras con un pequeño anillo que ni piedra tiene. Un anillo de plata. Y con todas las cosas que durante 30 años he hecho, miles de prédicas, y muchas cosas que Dios en su misericordia nos permitió cantar, evangelizar, hacer cientos de videos, debates, conferencias, charlas, etcétera, 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 evangelismos. Aún no he hecho lo que tengo que hacer. Eso no es nada. Eso no es nada, hermano. Sigo sintiendo una carga que creo que he sido tan inútil que pudiendo hacer mucho más no lo he hecho. Intento tomar acción y mi carne me lo impide. Pero esto nos llama a nosotros a hacer la obra del Señor, a no limitarnos por hacer su obra, porque es su obra, es lo que Él nos mandó a hacer, y Él es Dios. De hecho, el verso 13 dice, yo soy, usando de nuevo ese término que en el Evangelio de Juan claramente pone para identificar a Cristo como Dios. Yo soy, y aparte agrega el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En pocas palabras, yo estoy por encima del tiempo y del espacio.
Yo soy el comienzo y soy el final. Yo soy Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Este es uno de los versículos más contundentes a favor de la deidad de Cristo. Es innegable, mi hermano. Pero esto no es solamente una profecía, no es una mera profecía. Esto nos lleva a nosotros a confrontarnos con nuestra realidad ante la obediencia que estamos teniendo a los mandatos de Cristo, a la ley de Cristo. ¿Estamos haciendo su obra? ¿Estamos predicando su palabra? ¿Estamos teniendo compasión por los necesitados? ¿Estamos predicando a los perdidos? ¿Estamos sanando a los quebrantados de corazón? ¿Estamos llevando las buenas nuevas de salvación a aquellos que necesitan escucharlas? ¿O vivimos en nuestro egoísmo y en nuestra arrogancia, felices porque somos salvos, pero sin importarnos el resto del mundo se condene? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? El verso 14 agrega: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y esto en ninguna manera está hablando de una salvación por obras. No, no. Porque ya el texto anteriormente nos ha dicho que esas ropas han sido emblanquecidas por el Señor mismo. Y sin embargo, aunque es una obra del Señor, meramente del Señor, al mismo tiempo nuestra participación en una obra del Señor implica en nuestra búsqueda del Señor. Por eso somos bienaventurados, y esta es la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas para retener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son esos? Pues todos los que están en la ciudad, todos los salvos. Seremos felices, tenemos una buena aventura, es decir, un buen destino. Gócense, alégrense los que tienen vestiduras blancas. Y luego dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos estarán fuera. Todos ellos estarán fuera. Y esa referencia a los perros no es para insultar a las personas como algunos por internet hacen, tratando mal y diciéndole a la gente perro. No, mi hermano querido, Pablo no le dijo perro a nadie, perdóneme. Aquí cuando hace referencia a los perros, está haciendo una referencia a los animales inmundos. Es eso lo que está haciendo. Es decir, ninguna inmundicia podrá estar en ese nuevo lugar. Ninguna inmundicia estará en la Nueva Jerusalén. Y nadie que tenga pecado en sí mismo podrá estar ahí. Por eso, arrepiéntete de tu pecado y apártate de tu pecado y conságrate al Señor para tener un lugar en la Nueva Jerusalén, en el nuevo Edén, en el nuevo paraíso. Y ahí está una tercera lista de pecados. Vamos a leer la tercera lista de pecados. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras. Y todo el que ama y hace mentira es una referencia a la marca de la bestia. Ama y hace mentira. Es decir, todos los que son marcados por la bestia, ellos no estarán ahí. No estarán ahí. En el verso 16, la primera parte dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. ¿Quién es el que está dando este testimonio? ¿Juan? No. Este testimonio lo vimos desde el capítulo 1. Es de Jesucristo. Jesucristo es el que está dando la revelación. ¿Y quién es Él? Él es la raíz de David. Y es irónico que diga raíz, porque David es antes de Él en cuanto a cronología. Pero Él realmente es antes de David, porque Él es Dios. Por eso Él es la raíz de David. Por eso Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. De sus raíces. Él es la raíz de David. Aunque físicamente encarnado es posterior a David, en su eternidad Él es anterior a David. Y luego la parte B dice: la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la estrella resplandeciente. Mire, todas las mañanas cuando salían ellos a ver el amanecer, veían una pequeña estrella que realmente es el planeta Venus. Esa pequeña estrella anunciaba: llegó un nuevo día, un nuevo amanecer. Eso es Cristo, el nuevo amanecer, el nuevo día. Es la estrella que anuncia que ha venido una nueva era, la era donde Él reinará físicamente por toda la eternidad sobre su pueblo. Segunda de Pedro 1:19 dice exactamente lo mismo.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesús es el lucero de la mañana. En Apocalipsis 2:8 dice, y le daré la estrella de la mañana, hablando también de Cristo. Y alguno me dirá, ¿qué acaso el lucero resplandeciente de la mañana no es Satanás? Y lo dirán por Isaías 14:12. Dicen, Isaías 14:12 está hablando de Satanás y dice precisamente el lucero de la mañana. Perdónenme, pero yo no creo que Isaías 14 hable de Satanás. Yo creo que Isaías 14 está hablando del rey de Babilonia, porque literalmente habla del rey de Babilonia. Y creo que ese rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien se engrandeció y se creía más poderoso que Dios, quien se veía a sí mismo como Dios, y por eso creía que él iba a traer una nueva era. Por eso creía que él era el lucero resplandeciente de la mañana, pero él no era el lucero resplandeciente de la mañana, es Cristo. Él es el que trae la nueva era. En la Biblia solo hay dos eras, esta era y la venidera. Fin de la historia. Este siglo y el siglo venidero. Fin de la historia. No hay más siglos. Este y el venidero. Este y el venidero. Ese es el lenguaje de toda la escritura. Así que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Y el verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El Espíritu Santo y la esposa quieren el regreso de Cristo. Dicen, ven. Pero también el Señor le dice a todos aquellos que quieren, vengan. Les estoy ofreciendo esa salvación, esa vida eterna. Es una oferta para todas las personas de este mundo. Es una oferta gratuita. Tú no tienes ni puedes pagar por tu salvación. No se trata de pagar un diezmo. No se trata de pagar un pacto o de sellar una palabra. No tiene que ver con pagar algo en particular. Vengan y beban gratuitamente. Pagaríamos lo que fuera por un seguro de vida aquí en la tierra. Imagínense un seguro de vida eterno y aparte que es gratuito. ¿De qué está hablando esto? De la salvación por gracia. Hasta el último libro de la Biblia. Hasta los últimos versículos de la Biblia están enfatizando que la salvación es solamente por gracia. Tome del agua de la vida gratuitamente. No puedes hacer nada, no me la puedes pagar, pero te la estoy ofreciendo. Tú que por primera vez estás escuchando un mensaje aquí en Biblia Libre Prédicas, tú que has venido escuchando los mensajes de Apocalipsis simplemente porque te llamó la atención, quiero decirte, el Señor te está ofreciendo, te está mostrando la oportunidad de salvación, te está mostrando el río de agua viva, te está diciendo, toma el agua, bébela y vivirás para siempre. Te está haciendo esa invitación. Y lo único que necesitas es creer, descansar en la palabra de Dios. Creer que es verdad. No más. Reconocerlo como tu Señor. No más. Eso es todo. Y luego dice el verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y sigue diciendo, y si alguno quiere las palabras, o quitare más bien las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no puedo ni añadirle ni quitarle al libro de Apocalipsis. Pero Juan está tomando las palabras de Deuteronomio. Esto ya estaba dicho en Deuteronomio. Nadie va a agregar ni a quitar a esta ley. Aquí Juan utiliza las mismas palabras para hacernos entender que lo que él está escribiendo es palabra de Dios, es palabra divina. Este es un libro santo y nadie puede agregarle ni quitarle. Pero esto no es una advertencia mecánica. No es una advertencia para los escribas que no se vayan a equivocar y a agregar una palabra que no iba. Esto no es una advertencia para los traductores de la Biblia que de pronto ponen palabras que obviamente en el original no estaban, porque si ponen literalmente solo las palabras que están en el original, el texto no tendría el más mínimo sentido.
Un traductor sabe de lo que estoy hablando. No, esto no es una advertencia mecánica, ni tampoco es una advertencia, una mala interpretación de la escritura o del libro de Apocalipsis. Juan sabía plenamente que el libro no iba a ser fácil de interpretar. Juan sabía plenamente que había una dificultad en la interpretación del libro de Apocalipsis, porque él lo está encriptando. Así que aquí el asunto no es una interpretación correcta, no. Aquí la advertencia está a aquellos que a propósito quieran añadir o quitar cosas a su conveniencia y con una mala intención. Aquellos que quieren pervertir la verdad de las Escrituras y específicamente del libro de Apocalipsis. En pocas palabras, aquellos que hacen eisegesis al texto, que agregan al texto algo que el texto no quiere decir. Y aquí tengo que hablar con autoridad y sin pelos en la lengua a todos los especialistas en especulación apocalíptica, a todos los terroristas escatológicos, a todos aquellos que no quieren hacer otra cosa sino meter miedo y pavor por medio de sus interpretaciones. Una cosa es una interpretación errada porque somos humanos y erramos y todos tenemos errores interpretativos, eso es normal. Y otra cosa es la intención que se nota en estos amarillistas de meter miedo a través de las escrituras. Eso no se hace, eso es un pecado. Están pervirtiendo la palabra de Dios y las maldiciones de este libro, las plagas de este libro, vendrán sobre ellos. Eso es lo que dice el texto. Hay mucha gente que lo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque el miedo vende. ¿Cuáles son las películas que más se ven? Pues aparte de las películas sucias, las películas de terror. El miedo vende. Y vende muy bien. Vende muy bien. Cuidado con aquellos que quieren vender miedo por medio de la escritura y por medio del libro de Apocalipsis. Si usted es uno de aquellos que ha querido malinterpretar el texto para provocar temor en la gente y que piensa que por medio del temor la gente va a adorar a Cristo, se está equivocando. Está en un grave error. La condenación y las plagas de este libro pueden venir en su contra. Arrepiéntase, humíllese y apártese. Usted no sabe cuánta gente veo en Facebook. Hay uno de gafitas, cachetoncito, que sale todo el tiempo, no sé cómo se llama. Atención, y lo hace con esa voz absurda, así como toda impostada, ¿no? Atención, el Papa Negro ya se ha revelado, lo dice la Escritura. Como si nosotros estuviéramos esperando papas negros. No es eso lo que estamos esperando. Tampoco al anticristo. Estamos esperando a Cristo. Pero así con ese sensacionalismo, porque saben que a la gente le gusta eso y que eso vende. No, mi hermano. Esa no es la actitud que uno debe tener con este libro. Finalmente, verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Termina con la gracia, vea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sabe quién terminó el libro? Lo terminaron entre Cristo y Juan. Cristo dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Y luego dice Juan, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, es el anhelo de Juan, es el anhelo de la iglesia, es lo que dice el Espíritu y la iglesia, dicen, ven, Señor Jesús. El cristiano no está mirando los problemas del mundo y diciendo, ay, qué terrible, no, definitivamente Cristo viene. Esa no es la actitud del cristiano. El cristiano ve los problemas y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús, quiero que venga, Señor Jesús. Si bien nosotros anhelamos que Él demore su venida para que haya más salvación a algunos, al mismo tiempo degustamos, esperamos, anhelamos y nos gozamos porque cada señal, cada tragedia en este mundo, cada dolor de este pueblo, cada tristeza y cada corrupción nos está demostrando que Él va a venir a juzgar
Recuerda usted a los que estaban allá en el trono cantando, Señor, ¿cuándo vendrá el pago por nuestro sacrificio? Ven, Señor Jesús, sí, ven, Señor Jesús. Todas esas personas que hacen brutalidades y que hacen maldades y que son perversas, pagarán por lo que hicieron. O se arrepienten o pagarán por lo que hicieron. No va a quedar una deuda sin pagar. La nuestra la pagó Cristo en la cruz. Pero aquel que no crea en Cristo pagará en su propia vida, en sí mismo, con la condenación eterna por lo que hizo. Aquellos que no se creen malos porque creen que sus pecados no son suficientemente malos, igual pagarán si no se arrepienten y no se humillan ante los pies de Cristo. Esto no es un cuento. Esto no es una fábula. Esta es la historia más grande y poderosa de todas las historias. La historia de redención. Cuando ahí dice, ciertamente vengo en breve, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús, la palabra que se usa es Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Ese era un lema de los primeros cristianos, Maranata. Ellos no se asustaban porque Cristo viene. Ellos anhelaban que Cristo viniera. Ellos deseaban el regreso de Cristo. ¿Usted desea el regreso de Cristo? ¿Usted anhela volver a ver a su Salvador? Verlo por primera vez físicamente. Que lo levante y se encuentre con Él en las nubes. Ay, Dios mío, yo anhelo ese día. Y lo más hermoso es que sé que así va a ser. No por mí, no por mis méritos, yo no lo merezco, sino porque Él lo ha hecho todo para que así sea. Qué hermoso es mi Señor. Eso es lo que se llama gracia. Por eso termina en el verso 21 con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia, el don de Dios, el regalo inmerecido de Dios sea con todos nosotros. El Señor te está regalando la vida eterna. ¿Por qué no la aceptas? ¿Qué es lo que te impide? Ay, es que yo quiero ir a bailar. Pues vaya y baile, hermano, ¿qué hacemos? Pero no desprecie la gracia. Si eso no le agrada al Señor, el Señor lo cambiará en usted y usted ni se va a dar cuenta. Pero ¿qué excusa tiene para no recibir la vida eterna? ¿Qué excusa tiene para no recibir el regalo más grande de la historia? ¿Qué excusa tiene para no humillarse ante los pies de Cristo y decir, está bien, sé mi Señor, recibo la vida eterna? Es gratis. Es gratis. Es que si voy a la iglesia me van a cobrar. Nadie en ninguna iglesia de sana doctrina cobra nada. Nosotros damos lo que queremos dar porque Él lo pone en nuestro corazón y si no queremos, pues no damos. Y eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Es gratis. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu salvación. No lo dejes pasar. No esperes a mañana. Puede ser demasiado tarde. Hoy es el día. Si tú has entendido este mensaje, si tú has entendido Apocalipsis, arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante el Señor y conviértete de tus malos caminos. Ora conmigo. Señor, te doy muchas gracias por lo que en el día de hoy hemos estudiado. Gracias por este estudio del libro de Apocalipsis que hoy terminamos. Gracias, Señor, porque nos da esperanza, nos da alegría, nos da gozo. Vemos tu gloria como la gloria del unigénito del Padre. Gracias, Señor, porque el libro de Apocalipsis nos manifiesta, nos revela toda la historia. En esos 7 ciclos maravillosos que siempre terminan, Señor, contigo regresando, haciendo pagar a cada uno según sus obras, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Tú eres un Dios eternamente justo que hace y obra. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Cámbiame, 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 transfórmame, Señor. Ayúdame a apartarme de mi maldad. Ayúdame a apartarme de mi pecado, Señor, y a buscar tu rostro y ser cada vez más como tú y menos como yo. Mira a las personas que han entendido este mensaje en esta mañana. Señor, que se humillen a tus pies, que te reconozcan como Señor y que de ahora en adelante comiencen a estudiar la Biblia, a asistir a una iglesia, a orar, a adorar todos los días de su vida. Gracias, Señor, por este ciclo de Apocalipsis.
que me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación, mucha lectura, pero que creo que valió la pena. Gracias te doy con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que hicieron completamente este curso de Apocalipsis. La próxima semana vendremos con un mensaje diferente. Todavía estoy escogiendo, honestamente. Pero yo les doy muchas gracias. Sé que no son muchos, son más o menos unos 2.500, 2.600 fieles, que se vieron todo el seminario de Apocalipsis. Espero que hayan sido bendecidos. Y quiero pedirles a ustedes este favor. Escriban ahí, en la caja de comentarios, un argumento de por qué vale la pena verse este seminario. Para aquellos que no lo han visto completo. Intenta animar a otros a que lo vean. Y si usted recibió a Cristo estudiando con nosotros Apocalipsis, por favor, le suplico que lo escriba ahí. Quiero leerlo. Voy a leer todos los comentarios. Si usted conoció de la palabra de Dios por medio del estudio de Apocalipsis, escríbalo ahí. Si usted fue bendecido, escriba por qué fue bendecido. Pero sobre todo le pido que escriba por qué vale la pena o valió la pena haber estudiado todas estas clases del libro de Apocalipsis. Escríbalo ahí para animar a otros. No se quede sin escribir algo. ¿Sí? Si quiere darme un regalo hoy, que sea ese. El comentario sobre cómo le pareció. Si quiere hacer una crítica también, hágala. Hágala, no importa. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este estudio del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Recuerde que hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. No se pierdan nuestros videos y programas y sigan con nosotros aquí en Biblia Libre. Predicas.